las semanas anteriores, ya llevamos alrededor de un mes, hablando de el escuchar, el oír. Hemos estado profundizando en lo que el Señor entiende y quiere que nosotros entendamos por oír su voz, oír su palabra, oír lo que Él está haciendo en las naciones, oír lo que Él quiere para nosotros, oír. El oír tiene que ver con conectarnos con la naturaleza del Señor y es lo que hemos estado aprendiendo todas las semanas. ¿Amén? Entonces, hoy vamos a continuar con la misma línea, Shema, y si alguno de ustedes no ha podido venir a alguna reunión, en el canal de YouTube están por supuesto todos los mensajes, Antioquía, Chile, puede visitar, revisar y profundizar. Entonces, el mensaje de hoy tiene por nombre o por título, Inclinando nuestro oído. En el libro de Proverbios dice, Proverbios 1:8, dice algo así como, Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces el Señor está muy interesado en que nosotros escuchemos, que le escuchemos a Él, que le escuchemos a los hermanos, que escuchemos diferentes voces que provienen de su corazón. En la palabra del Señor hay alrededor de 75 versículos que están relacionados al escuchar, al oír. Entonces, el Señor nos está perfeccionando en escuchar. ¿Amén? Entonces, para este proceso de perfeccionarnos en el oír, el arte de oír, como predicaba el pastor Héctor la semana pasada, tenemos que aprender a oír con inteligencia, escuchar lo que el Espíritu de Dios está hablando y hacer de eso una conquista práctica. De nada nos serviría tener tremendos sermones, tremendos mensajes que están dispuestos por Dios para edificar nuestra vida si nosotros no cambiamos en lo práctico. El Señor está hablándonos de manera directa, profunda, para que hagamos cambios prácticos en nuestras vidas. Entonces, después de que alguien te predica de cómo escuchar a Dios, lo mínimo que debería pasar es que nosotros pudiéramos escuchar a Dios. Después de mensajes, de 4, 5 mensajes en que el Señor nos está hablando del escuchar, del oír, de escuchar su voz, de escuchar a los demás, a los mayores, a la familia, a las generaciones, lo mínimo que podríamos esperar es que nos hagamos mejores escuchadores. Entonces, el Señor quiere que inclinemos nuestro oído y prestemos atención a su voz y a esa voz que se manifiesta de diferentes maneras. La voz de Dios no está atrapada, la voz de Dios no está en 4 paredes, la voz de Dios está libre por las naciones, está recorriendo las naciones, las generaciones y está afectando nuestras vidas de diferentes maneras. Amén, por eso. Entonces, el versículo base de hoy está en el capítulo 8 del libro de Job y dice, el contexto es uno de los amigos de Job aconsejando a Job, diciéndole que por causa de su ruina y él está mal y él le da un consejo. Y él le dice, pregunta a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros, ahí dice, somos de ayer, pero en otra versión para que se entienda mejor dice, pues nosotros recién nacimos ayer. Nuestra vida aún es como una sombra, o llevamos muy poco en esta vida. Y dice, ¿no te enseñarán ellos y de su corazón no sacarán palabras? Estos versículos son tremendos. Dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellos. Disponte a escuchar el corazón de los padres de las generaciones. Remonta en el tiempo, habla con los ancianos, habla con los mayores y pregunta, ¿acaso no van a sacar ellos de su corazón palabras para bendecirte? ¿No van a darte ellos pan? ¿No van a darte ellos alimento? ¿No te van a blindar? ¿No te van a cubrir? ¿No van a ser ellos, padres de generaciones, una bendición para tu vida? Es tremendo, hermano. ¿Cuánto tiempo pasamos preguntándole a los padres de las generaciones? ¿Cuánto tiempo pasamos escuchando a nuestros padres? Hay una edad que los hijos ya no quieren escuchar a los papás. Pareciera que el amigo del colegio tiene un consejo que es más interesante. Pero el consejo de la palabra
es inquiere en el corazón de los padres de generaciones. Inquirir es buscar profundamente. Entonces, si tú no escuchas a un mayor, nunca vas a poder inquirir en la revelación de esa generación. Entonces, dentro de las voces que el Señor quiere que nosotros escuchemos, está la de nuestros padres, la de nuestros mayores. Hay diferentes tipos o grados de autoridad sobre nuestras vidas. Están nuestros padres, están nuestros mentores, nuestros discipuladores. Hay gente que te llevó a los pies de Cristo y luego los caminos se separaron, pero si yo me encontrara con esa persona, seguiría teniendo un grado de autoridad en mi vida, porque esa persona me llevó a los pies del Señor. Para los casados, los suegros son un grado de paternidad. Tu jefe es un grado de autoridad sobre tu vida. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos escuchando a los padres? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a escuchar a los mayores? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a inquirir en la sabiduría que reside en ellos? Entonces hay que tomar en cuenta las voces de autoridad. Hay que tomar en cuenta los consejos, las correcciones, los no. Eso nos duele, eso nos cuesta. Cuando nos dicen no, 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 no. Eso molesta. Eso no, por aquí no, esto no. No nos gusta escuchar eso. Pero si confío en que estoy hablando con alguien que está por encima de mi autoridad, si confío en que a la persona que estoy escuchando es un padre de generación, voy a confiar en que su consejo es por algo. Por algo me lo dirá. Quizá lo vivió, quizá el Señor se lo dijo, pero si me están diciendo que por ahí no, y esa persona es para mí un padre, voy a escuchar el consejo. De lo contrario, para la palabra, para la Biblia, para la definición bíblica, yo sería un necio, un insensato, un ignorante. Y como acá no hay nadie ignorante, nosotros escuchamos a nuestros padres. Ese padre que a rato se disfraza de hermano mayor, ese padre que a rato se disfraza de un mentor, de un amigo lleno del Espíritu. Entonces, cuando nos conectamos con esta voz, es cuando podemos escuchar a los mayores y podemos ponernos en el camino que ellos han trazado y seguir sus pasos. Cuando yo era un par de años más joven, había una imagen que estaba siendo furor en las redes sociales y se volvió viral y decía algo así como: los caminos que ya han caminado, han sido transitados, no llevan a ningún destino nuevo, mejor haz tu camino. No, haz tu propia ruta. Y aunque eso tiene un grado de aventura y un grado de quizá una satisfacción un poco quijotesca, la verdad es que hay mucho riesgo ahí. Porque si a mis padres les ha funcionado servir al Señor, ¿para qué voy a ir a probar al mundo? Si mis padres me están diciendo que tomar una decisión en un momento de X es una mala decisión, tengo que confiar en que es una mala decisión. ¿Para qué voy a salir a aventurarme, a arriesgarme? No, aquí vengo yo y me compro un caballo y parto carrera. No tiene sentido, hermano. Además, el que no escucha la voz de sus padres, la voz de sus mayores, termina caminando solo. Tarde o temprano va a darse cuenta que se apartó de su generación, se apartó de sus padres, se apartó y se va a encontrar como el hijo pródigo. Es así. El hijo que deja de escuchar a sus padres se vuelve necio. Entonces tenemos que seguir la huella, la senda, el camino de nuestros padres. Y como todo tiene su contexto, hay edificaciones. Las vidas podemos verlas como edificios. Es una parábola. Y uno intuye, no, este edificio algo hicimos mal. Algo pasó aquí, el arquitecto se fue de vacaciones en el momento crítico. Los maestros, quizá debimos haber
soltado un par de billetes más para traer a los especialistas. Y hay edificios que uno dice, no, este edificio está quedando del 1. Cachilupi. Entonces, como todo tiene su contexto, un hijo, y escuche esto por favor, un hijo nunca va a echar a competir las voces de autoridad. Un hijo nunca le va a decir a su papá, no, es que el pastor dijo que no, así que no te voy a hacer caso. Porque ese sería nuestra ruina. Ahí nuestra edificación se vendría abajo. Las voces van a ser complementarias. Tu padre te va a dar un consejo, los pastores te van a dar un consejo, tu MDA te va a dar un consejo y cada uno de esos consejos va a ir ampliando tu mirada. Es como que te fueran a tomar y te vayan levantando y cada vez puedes ver mejor el panorama porque gente que ya ha transitado ese camino te está enseñando. Está sacando de su corazón palabras para alimentarte. Así que nadie que se sale del orden de Dios puede edificar correctamente. Nadie que se sale del orden de Dios está escuchando correctamente. Aquellos que están escuchando correctamente es evidente por los frutos que dan, por la forma en que están desarrollando su vida, por la forma en que escuchan. Es fácil darse cuenta. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, dice Pedro, el apóstol Pedro, tomando la palabra, esto es lo que dijo el profeta Joel, sobre tus ancianos, sobre tus hijos, y tus jóvenes verán visiones y tendrán sueños, y es espectacular. Y al final dice, y sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces nuestra edificación tiene que ver con generaciones y tiene que ver con ancianos que están modelando a las generaciones. ¿Amén? Entonces a lo práctico, si un joven tiene una duda existencial, una crisis que no sabe si la evolución, el creacionismo, tiene una crisis, ¿ya? Una crisis existencial. Como que el evangelio no le calza. Está en crisis. Sus padres lo van a orientar y los ancianos que están modelando a las generaciones lo van a orientar. Y a la vez van a orientar a los padres de ese joven. Porque ese es el reino de Dios. Generaciones caminando unidas. Jamás serán vencidas. Entonces tenemos que, además de escuchar al Señor, además de escuchar a nuestros mayores, de nuestros hermanos, a nuestra familia, como aprendíamos la semana pasada, vamos a tener que hacernos expertos en la comunicación intergeneracional. Me encanta esa palabra, intergeneracional. Podría decirla todo el día. Me siento intergeneracionalmente intergeneracional. En la imagen hay por lo menos 3 generaciones representadas. Hoy ninguno de esas está actualizado, ¿eh? No. Quizá el último, lo mejor que tenía era el juego de la serpiente, ¿ya? Pero está obsoleto igual. Pero ahí está representadas generaciones, tiempos. Entonces, cuando nos volvemos especialistas en escuchar intergeneracionalmente, los padres comienzan a escuchar a los hijos y los hijos a los padres. Me estoy dando a entender, hermano. Que los veo así como no sé, estoy preocupado. ¿Sí? Padres comienzan a escuchar a los hijos, hijos comienzan a escuchar a los padres, y cuando un padre escucha a su hijo, le voy a decir lo que pasa. Cuando un padre empieza a escuchar a su hijo, a su hija, cuando comienza a escuchar a la generación que va a sucederle, está asegurando la trascendencia. El legado no se va a caer. La edificación,
lo que te ha costado años, si escuchas a tu hijo, va a trascender en él. ¿Cuántos fanáticos de Condorito tenemos en este salón? Voy a ser honesto y para ustedes voy a confesar quizá un pecado. Nunca leí un Condorito entero. ¿Ya? No. Quizá cuando sacaron la aplicación de Condorito era un poco más interactivo, pero no, tampoco. No vi la película. Pero el otro día tuve en mis manos un libro de Condorito y como nunca me dediqué a leer Condorito, preferí leer la página de créditos de Condorito. Y encontré un versículo. No. El apóstol Pepo, no. Encontré un texto que encontré muy interesante y se los voy a leer ya. Dice, todos saben quién es Pepo, el creador de Condorito, ¿ya? Para los más jóvenes, Pepo, el creador de Condorito. Entonces dice, la muerte de Pepo, el 14 de julio del 2000, sorprendió al equipo de Condorito, iniciando una nueva década. Su participación en la revista había ido disminuyendo progresivamente debido a problemas de salud. Pero hasta sus últimos días, él se preocupó de revisar los dibujos que le enviaban de la oficina. Se trató de una pérdida extraordinariamente sensible para el equipo. Pero Pepo había pensado en cómo afrontar su partida. En una de las numerosas conversaciones que sostuvo con Condorito, este le preguntó acerca de su futuro. ¿Seguiré existiendo cuando ya no estés? Sí, amigo, seguirás. Para eso preparé a un equipo de gente joven que seguirá creando. Y vendrán otros después. Pepo se caracterizó siempre por formar muy buenos equipos de trabajo. Su generosidad hizo que todos quienes trabajaran junto a él lograran aprender muy rápidamente el oficio, alcanzando al poco tiempo niveles de excelencia. Producto de esta preparación es que no se dudó nunca con respecto al porvenir de Condorito. En virtud de ese legado es que Condorito ha podido continuar haciendo reír a millones de personas 18 años aún desde la partida del Creador. Entonces, si tú como padre no estás pensando en formar, en preparar otro equipo a quien me va a relevar, si tú como padre no estás pensando en transferir a tus hijos, si tú como padre no estás pensando en derramarte cada día sobre ellos, tarde o temprano, cuando venga el momento de tu partida, habrás construido un castillo de naipes. Pero si día a día, como papá, como mamá, te esmeras en que tu hijo conozca a tu Dios, en que tu hijo sirva a tu Dios, en que tu hijo conozca lo que tú estás haciendo por Dios, estarás asegurando la próxima generación para que ellos trasciendan en lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando un padre escucha a los hijos, es cuando los puede capacitar, los puede entrenar, los puede bendecir. Y ahora vamos a la otra parte. Cuando un hijo escucha a sus padres, el fenómeno que ocurre es que ese hijo es habilitado. ¿Quieres enseñar? ¿Quieres profetizar? ¿Quieres predicar la palabra? ¿Quieres ser un adorador? Para todo eso y para cualquier función del reino y para ser usado por Dios, necesitas escuchar a tus padres. Si no le haces caso a tu mamá cuando te dice anda a comprar el pan, no esperes que Dios te mande a la China a predicar. Si reclamas cuando tu papá te dice no te voy a dar permiso para ir a ese cumpleaños porque no y no, y tú te arrancas por la ventana y vas al cumpleaños, no esperes que Dios venga a mostrarte un sueño cómo van a ser los próximos 5 años de tu vida. Cuando un hijo escucha a sus padres, escucha inteligentemente, inquiere en el corazón de ellos, empieza a escarbar en la revelación que están caminando, es cuando un hijo es habilitado. Es cuando un hijo se compromete a tal punto con la visión que está desarrollando su papá que la asume propia.
Entonces ya dejó de ser lo que hace mi papá, lo que hacen mis mayores, lo que hacen los pastores por allá. No, sí, allá estaban trabajando, poniéndole bueno. Y nosotros aquí nomás, pues sí, está bien, bien por ellos, estamos orando por ellos. No. Cuando un hijo escucha a sus padres, se compromete a tal punto con la misión que la hace propia. Entonces dejó de ser su tarea y pasa a ser nuestra tarea. Nuestro trabajo. Estamos ganando la ciudad, estamos cambiando nuestro país, estamos formando familias, estamos nosotros. ¿Por qué? Porque escuchamos a nuestros padres. Cuando un padre escucha a su hijo y su hijo escucha a su padre, es cuando el hijo es conectado a la historia de un pueblo, es conectado a un relato. Es conectado a una historia. Hoy escuchaba en la radio, y perdón lo poco bíblico del ejemplo, a un payaso, en serio, un payaso de circo. ¿El circo de los Tachuelas puede ser? Sí. Y él decía, y le preguntaban, y bueno, ¿te gustaría salirte del circo y qué sé yo, y toda la onda, y hacer otra cosa? Y él decía, bueno, la verdad es que no, porque nací para el circo. Porque soy la 7ª generación de representantes del circo chileno. Entonces mi papá fue del circo, mi abuelo fue del circo, mi bisabuelo, y ahí siga usted hasta la 7ª generación. Entonces él decía, yo no me puedo arrancar de esto, es mi destino. Nací para ser un representante del circo. Y yo pensaba y decía, wow, si seguimos trabajando como vamos, porque vamos bien, porque vamos por buen camino, 7 generaciones más adelante, tus tataranietos dirán, mi tatarabuelo me dijo que yo nací para ser del reino. Y lo que él hizo, y lo que él dijo, y lo que él formó, y lo que él trabajó, y lo que él construyó, la célula que él edificó, a la gente en la que él trascendió, me obliga a ser un representante del reino y un representante de esa persona. Porque estamos conectados con la historia, de esa nadie se zafa. Más, cuando no escuchamos, no tenemos problema en decir, me voy. No, esto no es para mí, no. Aparte de la célula tengo que ir a la MD, no, mucho. No será mucho, pastor. ¿Y escuela ministerial? No será mucho. No, hermano. Si escuchamos bien, nos vamos a conectar al relato. Entonces, cuando un padre se vierte en un hijo, lo primero que va a traspasar es la visión. Lo segundo que va a traspasar es la misión. Y en el proceso de ese caminar va a terminar traspasando la naturaleza. Porque no nos sirve hablar igual que nuestros padres. No bastará orar en nombre de nuestros padres. Hay un relato en la palabra que un hombre estaba tratando de echar fuera demonios en el nombre de todo lo que se le ocurrió. Pero él no estaba conectado a la historia, al relato. Entonces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo, en el nombre de... y por todos mis compañeros. Y el demonio le responde, a Pablo lo conozco, pero a ti no. ¿Quién eres? ¿Dónde está el relato? ¿Dónde te conectas con el pueblo? ¿En qué parte estás conectado con la historia? ¿Cuál es el mayor que habla por ti? Porque un hijo que escucha a sus padres es habilitado y puede convertirse en una voz. ¿Quieres ser una voz? ¿Quieres ser una voz de edificación para tu sociedad? ¿Para las personas? ¿Quieres ser una voz? Tienes que escuchar a tus padres. Tienes que escuchar a tus ancianos. Tienes que escuchar a los mayores. O nunca estarás autorizado para ser esa voz. El hijo que se conecta a la historia valora lo que han hecho sus papás. No necesita botar todo el edificio y decir vamos a trabajar de nuevo en los fundamentos, porque eso ya los pusieron. Entonces nuestro piso, nuestra plataforma, es el techo de la generación anterior. Entonces el techo, mi techo, será la plataforma de mis hijos. Y yo no estoy parado en mi propia plataforma. Estoy parada en la plataforma de oraciones de muchos santos, de muchas generaciones, porque estamos conectados a un relato. Aleluya.
El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, lo hizo todo por el Hijo y para el Hijo. Porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. Y el Hijo, que es autorizado, es una voz, recibe toda esa impartición y le devuelve la gloria al Padre. Queridos, el vínculo intergeneracional, acuérdese de esa palabra, que es muy bonita, intergeneracional, nos va a obligar, nos va a comprometer a tal grado que yo no voy a hacer esto porque voy a dejar mal a mi papá, voy a dejar mal al Señor, yo no puedo dejar mal parado a ese hombre, yo no puedo dejar mal parado el reino de Dios, yo no puedo dejar mal parado lo que han hecho por años mis padres, mis abuelos. Y podríamos seguir conectándonos hacia atrás. Estamos comprometidos, nos hacemos responsables. Entonces, ¿quieres saber cuál es el secreto ahora para conectarte? Uno de los secretos para conectarte a las generaciones pasadas es la admiración. ¿Cuántos discípulos y discipuladores tenemos acá? ¿Quieres que tu discipulado sea efectivo? ¿Quieres que la persona que te está discipulando realmente afecte tu vida? Tienes que admirarlo. Tienes que admirar lo que ha construido. Tienes que admirar dónde el Señor lo ha llevado, dónde el Señor lo tiene posicionado. Porque cuando no admiras, dejaste de honrar. Y si dejaste de honrar, lo que te diga esa persona va a ser una opinión. Entonces, podríamos hablar, y estoy aquí hablando ahora a los discípulos. ¿Quieres que tu MDA, tu discipulador amado, afecte tu vida? ¿Quieres que tu discipulador realmente te cambie la vida? Tienes que estar conectado a través de la admiración. Porque al final el discipulado es transferencia de vida. Entonces, si partimos de la base que hace un mes que no me junto, bueno, ¿cómo le transfiero? No le puedo transferir mi vida por WhatsApp. No puedo transferirle mi vida por un fax. Un fax es algo que yo tampoco lo conozco, así que no voy a decir esa broma. Entonces, tienes que admirar a tus mayores. Tienes que admirar a los que abrieron camino por ti. Entonces, ¿quieres que te cambien la vida? Tienes que dejar que se metan en tu vida. ¿Quieres que te cambien la vida? Tienes que abrir tu vida. El pegamento de las generaciones va a ser la admiración. Admiro tanto lo que ha hecho mi papá. Admiro tanto lo que ha hecho mi mamá. Admiro tanto lo que han hecho mis pastores. Admiro tanto lo que han hecho, lo que han logrado, cómo han abierto camino, que tengo que conectarme a esa fuente. Nuestro Dios, antes de ser rey, porque en muchas palabras, en muchas partes de la Biblia, Él manifiesta que Él es un rey, el rey de las naciones, toda la autoridad está en Él, el destino de las naciones está en Él, Él juzgará a las naciones con vara de hierro. Él es un rey, pero antes de eso Él es un padre. Cuando Dios comenzó el desarrollo de su plan en la tierra, no lo hizo a través de una institución jurídica, lo hizo a través de la familia. Adán, Eva, multiplíquense, fructifen, sojuzguen la tierra, y el núcleo era la familia. Entonces el diseño de conquista para nuestra ciudad, para nuestras naciones, para nuestro continente, son familias trabajando y edificando el reino de Dios día a día. Nuestro Dios es tremendamente inclusivo. Hoy día se están levantando doctrinas, hoy están bombardeándonos de un pensamiento, el feminismo, el aborto, todo el movimiento LGTB, y todo eso quiero decirles que no es inclusivo. En realidad es muy exclusivo, es excluyente. Tú no piensas como ellos y eres intolerante. Ellos hablan de inclusión y están pensando en matar a quienes aún no nacen.
Ellos hablan de inclusión y la verdad es que no les interesa porque el feminismo quiere abolir al hombre y quiere hacerlo desaparecer. Entonces no es inclusivo. Nuestro Dios sí lo es. Nuestro Dios sí lo es porque Dios pensó en el extranjero, Dios pensó en las generaciones, Dios pensó en la familia y Dios tiene un plan y aunque no le guste a quien no le guste, en Dios está la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida y en Él están las respuestas para la sociedad de hoy. Entonces nuestro Dios sí es inclusivo. Nuestro Dios ha abierto su mesa y está llamando cada día a gente a sentarse en ella y participar del reino. Entonces veamos en nuestras propias vidas, al que llegó con el alma destrozada, nuestro Dios lo restauró. Al que toda la vida le dijeron que él no era él ni ella era ella, nuestro Dios le dio identidad, le cantó su canción de origen. A todos los que han llegado con el corazón roto, nuestro Dios los ha restaurado. A los que no tenían destino, a los que no tenían un camino que seguir, Dios los conectó a una fuente y hoy son tremendos. Entonces, nuestro Dios es un padre de familia. Es por eso que nosotros no estamos a favor del divorcio. No lo practicamos. Es por eso que nunca vamos a estar en favor del aborto. Es por eso que nunca vamos a estar en favor de la violencia intrafamiliar. Porque nuestro Dios, que es un padre de familia, ha pensado en familias poderosas, familias fuertes, familias llenas del Espíritu para conquistar la nación, para conquistar la ciudad y para asegurar la trascendencia, para asegurar la próxima generación. ¿Cómo es que se edifica? Padres modelando a sus hijos. Aleluya. Entonces vamos a actualizar un paradigma. Me gusta la palabra actualizar también. ¿Será que en los dispositivos móviles cada día hay que actualizar algo, no? Muchas veces entendimos que el diseño, el sueño de Dios consistía, y lo aprendimos así, ¿no?, en una carrera de largo aliento en la que el testimonio o el testigo se iba pasando de generación en generación. Sammy, ¿puedes venir, porfa? Pastor, ¿me ayuda, por favor? Entonces yo vine preparado con utilería profética. Por favor. Entonces, por mucho tiempo entendimos que el diseño de Dios era un padre corriendo hacia allá, y un hijo que recibía el testimonio, el testigo. Sí. Un hijo que recibe el testimonio y el hijo corre con lo que el padre le entregó. ¿Cierto? ¿Es verdad? ¿Crecimos con esa idea? Entonces muchos teníamos la idea de, ¿y a qué hora me llega el testimonio? Ya, papi, préstamelo. Papi, ya, déjame jugar con el testimonio. No jugar ¿se entiende? ¿A qué hora me toca? ¿A qué hora puedo ayudarte? ¿A qué hora puedo contribuir a lo que estás haciendo? Enséñame. Entonces vamos a actualizar un paradigma. El canto colectivo es poderoso. Quédense ahí nomás porque los voy a... Sí. El canto colectivo es poderoso. Dios nos está haciendo cantar juntos. Generaciones, distintas generaciones, caminando juntas. Entonces, muchas veces vimos esta imagen y pensábamos, bueno, ¿a qué hora me toca? ¿A qué hora va a ser la entrega del testimonio? Y muchas veces los padres pensaban, todavía no está listo, voy a tener que durar hasta los 90, voy a tener que seguir a este ritmo hasta los 100, hasta que mi hijo madure a los 50. Porque si suelto el testimonio se va a ir a tierra. En las carreras de atletismo, para los que hemos practicado ese hermoso deporte, no es el caso. No es el caso, pero he visto algunas carreras en televisión, YouTube. Usted sabe, verlo por ahí es como hacerse parte de, por la fe.
Tengo un juego en el celular de atletismo, por eso lo digo. En la carrera, cuando se pasa el testimonio y el testimonio cae a tierra, ese equipo queda descalificado. Hay hartos atletas, ¿eh? Entonces muchas veces vimos esta imagen y pensamos, bueno, no se nos vaya a caer el testimonio. Ay, no se nos vaya a caer porque la edificación de tantos años queda en manos de una generación que parece que es como inexperta, que apareció de repente, digo, bueno, me pasaron el palito. ¿Y ahora qué hago con esto? Mientras que el diseño de Dios es que las generaciones caminan juntas. Por favor, actores. Por favor. Entonces el diseño de Dios, el diseño del reino de Dios, nos enseña a valorar el momento en que dos generaciones están sosteniendo el testimonio. El diseño de Dios nos enseña a valorar cuando el hijo puede caminar con el padre, cuando el hijo está escuchando al papá y cuando lo está imitando, no porque si no lo van a castigar, lo van a dejar sin comida, no lo dejen sin comida. Cuando podemos valorar el caminar juntos. No, todavía no. Es una parábola. Las generaciones juntas son indestructibles. Y las tinieblas lo saben. Es por eso que trabajan con tanto énfasis en romper, en separar, en divorciar, en dejar desconectado al hijo del padre. Porque el testimonio no se nos puede caer. Aguanten. Es que es importante, en serio. En el capítulo 4 de Josué, el pueblo cruza el río Jordán y Josué designa 12 hombres valientes. Y les dice, agarren una piedra del río y cruzando el río vamos a hacer un monumento. Un testimonio. Este palito se llama testimonio o testigo. Vamos a construir un testimonio, un testigo. ¿Y para qué? Para que cuando tus hijos te pregunten, ¿qué son este montón de piedras? Es que el Señor nos sacó de la tierra de Egipto y nos hizo cruzar el río Jordán en seco, y es para que tú te acuerdes. Pero la palabra del Señor en capítulo Jueces, en el capítulo 2, como lo predicaba el pastor Héctor, la generación que emergió después no sabía del Señor. Es decir, los papás nunca los llevaron a ver ese testimonio. Los papás nunca le dijeron a su hijo, mira estas 12 piedras. Dale besitos a las 12 piedras porque es la memoria de nuestro pueblo. Entonces el testimonio que estás construyendo, ¿a cuántas generaciones va a tocar? El testimonio, el testigo, la edificación de nuestras manos, ¿a cuántas generaciones va a tocar? ¿Cuántas generaciones estás mirando? Llega en la vida un momento de todo padre en la que se da cuenta que necesita más recursos para blindar a la próxima generación. Pastor, si me equivoco, usted me quita el micrófono. Pero cuando Samuel tenía 15 años, 14, 15 años, un padre de generación se da cuenta que necesita involucrar a otras personas en el proceso formativo. Y es donde aparece otro conector. Al medio. Sí. Prepárense porque no peleen por el testimonio. Entonces, hay recursos que van blindando a las generaciones. Cuando el hijo pasa alguna crisis y no quiere escuchar a su papá, va a aparecer un mentor, un consejero. ¿Y qué creen que le va a aconsejar? ¿Acaso le diría algo que no le diría a su padre? No, hermano. Como sabemos lo que estamos haciendo, como sabemos hacia dónde vamos, va a decirle exactamente lo mismo que le diría a su papá, porque el testimonio no se nos puede caer. Y cuando estás blindando una tercera generación, lo que va a pasar es extraordinario. Leoncito.
Cuando tienes 3 generaciones caminando juntas en el diseño, en el propósito de Dios, lo que estamos haciendo es preservar a la 4ª, a la 5ª, a la 6ª generación. Es difícil arrancarse del diseño cuando tienes todo este blindaje, cuando tienes todos estos ejemplos modelándote. Entonces ahora cada uno de nosotros es portador de una gran bendición. Tenemos el testimonio, pero somos portadores de una gran responsabilidad. No se nos puede caer o esta generación va a perder recursos. Entonces nuestra edificación, hermano, es buena. Es buena. Lo que estamos haciendo, sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos convicción. Nuestra edificación es buena. Nuestra edificación va a trascender. Porque se ha vuelto confiable, porque hay muchas generaciones involucradas. Tenemos padres, hijos, nietos. Tenemos generaciones que trabajan juntas. Ninguna de ellas, de estas generaciones, busca su propio bien, busca construir, busca edificar, destruyendo lo que hicieron los mayores. Cada uno de nosotros se está posicionando correctamente en la plataforma que dejó nuestra generación. Y estamos valorando el caminar juntos. Y esa sí es una profecía contundente. Cuando el hijo habla lo mismo que el padre, no puede ser movido. Cuando el hijo responde tal cual como respondería el padre, es que se vuelve inamovible. Gracias. Amén. Un aplauso para los actores. Amén. Así que somos testimonios vivientes. El evangelio que vivimos, que predicamos, que modelamos, es el testimonio que tenemos hoy. Yo no sé cuántas generaciones estás mirando tú. Es una pregunta desafiante. ¿Tus bisabuelos sabrán de ti? Y si llegan a saber de ti, ¿qué van a decir de ti? Porque los hijos están más cerca. Es más fácil hacer el examen. Pero ¿qué van a decir tus tataranietos de ti? ¿Trascendió? ¿O el testimonio se cayó a medio camino? Así que mi consejo, queridos, seas padre o seas hijo, es escucha intergeneracionalmente. El consejo de los papás es bueno. El consejo de los hijos es bueno. ¿Tus hijos van a servir a tu Dios? ¿O habrás traspasado una idea, una ideología? ¿Por cuántas generaciones estás trabajando? ¿Hasta dónde te alcanza la mira? ¿Estás dejando que otros modelen a tus hijos? ¿Estás dejando que otros les den consejos a tus hijos? ¿Estás confiando en el modelo de Dios? ¿Estás confiando en que las generaciones mentoreadas por ancianos tienen mucho sentido? Porque de ser así, estamos rumbo a una llenura del Espíritu extraordinaria. El modelo de Dios no falla, no fallará, nunca ha fallado. Y Él sigue vigente por las edades y por las generaciones. Así que le voy a pedir que se ponga en pie. Y por favor, rápido, los padres busquen a los hijos. Acérquese a alguien que sea de otra generación. Por favor, que nadie quede solo. Y así vamos a orar.
Señor, queremos trascender. Queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu consejo, tu palabra, tu sabiduría. Queremos escucharte, Señor, con inteligencia. Queremos ser dirigidos por tu voz. Necesitamos, Señor, que tú nos dirijas. Y queremos modelar, Señor, para otros. Queremos modelar correctamente a otros. Permítenos, Señor, trabajar por al menos 4 generaciones. Oro, Señor, para que la visión de mi generación alcance para 4 más. Y que tu llenura, Señor, se manifieste con poder como tú soñaste. Oramos por los niños, por los menores de la casa. Les bendecimos. Decimos de ellos que saben escuchar a sus padres. Decimos que el testimonio no caerá en tierra, Señor, sino que lo estamos preservando, lo estamos cuidando y lo estamos entregando en buenas manos porque hemos caminado juntos por años. Tómese un tiempo ahí y voy a pedir que los mayores oren por los menores. Bendiga a sus hijos, sus nietos, a quien está representando. Y ahora los menores van a repetir después de mí. Y vamos a decir con fe, a los mayores: Padre, Madre, estoy aprendiendo, estoy escuchando, me estoy conectando al relato, a la historia, al pueblo. Me estoy conectando a lo que estás haciendo. Ya no es tu tarea, ya no es tu labor, ahora es nuestra. Porque hoy escuché con inteligencia. Amén. Amén.